sobre el Poder Judicial y los gobiernos populistas. Porque es un hecho que en los últimos años los gobiernos populistas, sean de derecha o sean de izquierda, se han empeñado en debilitar al Poder Judicial de sus respectivos países, claro, siempre en nombre del pueblo. Pero a la vez lo que persiguen los gobernantes populistas es minar a un poder que pueda frenarlos, a un poder que pueda poner coto a sus excesos, a un poder que puede ser la diferencia entre un régimen autoritario y un régimen medio democrático. El ataque más reciente contra un poder judicial ocurrió ayer y ocurrió en México, cuando los diputados de morenistas, petistas y verdes decidieron cancelar, extinguir a 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Con esa acción, que será obviamente avalada por los senadores de la 4T, los 15,000 millones de pesos que administran esos fideicomisos se destinarán a proyectos que determine el gobierno populista de izquierda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Claro, 15,000 millones de pesos que serán para beneficiar a los pobres. Yo les voy a dar algunos ejemplos de cómo gobernantes populistas de izquierda y de derecha están trabajando para destruir a los poderes judiciales de sus países. Ahí les van. En Turquía, el señor presidente Recep Tayyip Erdogan cada vez va más en contra del Poder Judicial y este año ha encarcelado a más jueces y fiscales críticos contra su gobierno que los que había hecho antes. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele sigue atacando al Poder Judicial y este año él ha despedido por sus pistolas a varios jueces y fiscales críticos con su gobierno. En Nicaragua, ¿qué les platico? El vetusto dictadorzucho de Quinta, Daniel Ortega, continúa reprimiendo al Poder Judicial, encarcelando a más jueces y fiscales que tienen algo en común, son críticos hacia su gobierno. ¿Y qué pasa con el gobierno de Nicolás Maduro? Pues él sigue debilitando al Poder Judicial y este año designó a nuevos jueces afines al régimen, al Tribunal Supremo, el máximo tribunal que hay en Venezuela. En Rumania y Bulgaria, países que se zafaron de la Unión Soviética, pero que como que no se han querido divorciar del todo, los gobiernos han presentado iniciativas de ley que buscan limitar los poderes del Poder Judicial. Y en Serbia, el gobierno sigue influyendo en el Poder Judicial y este año aprobó una ley que otorga al gobierno el poder nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo Judicial Supremo, así como la Suprema Corte de Serbia. Bueno, pero los izquierdistas no están solos. También los populistas de derecha buscan minar el poder de sus tribunales. En Hungría, el gobierno de Víctor Orbán ha nombrado a jueces leales al régimen en puestos claves y ha aprobado leyes que limitan los poderes del Tribunal Constitucional. En Polonia, el gobierno del Partido Ley y Justicia, que acaba de perder tal vez el control de gobierno, por fin, aprobó recientemente una ley que otorga al gobierno el poder de nombrar a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional. En Filipinas, el gobierno ha presentado acusaciones de corrupción contra jueces y ha intentado interferir en las investigaciones judiciales. ¿Y qué les digo de Estados Unidos? El gobierno de Donald Trump tuvo un impacto duradero en la independencia judicial de su país. Nombró a 3 jueces archiconservadores a la Corte Suprema, lo que la inclinó a favor de la derecha. También utilizó al Departamento de Justicia para atacar a sus críticos y presionó a los jueces para que tomaran decisiones favorables a sus intereses. Y en Israel, un país que estamos viendo en una situación muy difícil, el gobierno continúa con sus campañas para socavar la independencia judicial y hace unos meses se aprobó una ley que otorga el poder que le otorga el poder al gobierno de designar a los miembros del Consejo Judicial Supremo, que es el responsable de la selección de los jueces. Conclusión, sean de izquierda o sean derecha, los gobernantes populistas buscan concentrar en manos todo el poder, disque, y digo disque, para beneficiar al pueblo.
de derecha o de izquierda, los populistas son igualmente funestos, hay que decirlo. Creo que es el tema más importante en este momento en México, Eduardo, Juan, y creo que es muy relevante poner en perspectiva, no es que se defienda cada una de las decisiones que toma el Poder Judicial. Evidentemente, los que estamos aquí en la mesa, la gente con la que platicamos, dice, bueno, ¿cómo es posible que dejaron en libertad a tal personaje? ¿Cómo es posible que en tal proceso judicial se hayan tardado tanto o hayan sido omisos? Necesitamos, queremos un buen Poder Judicial, y un buen Poder Judicial es el que no siempre le da la razón al presidente y no necesariamente siempre nos da la razón a la opinocracia. Los dos temas en los que se generó el conflicto más serio entre Poder Judicial y Presidencia de la República, Palacio Nacional, son la decisión de no validar la Guardia Nacional como subordinada de la Secretaría de la Defensa, y hay que ponerlo en perspectiva. El Congreso, dominado por Morena, votó por una ley donde la Guardia Nacional quedaba al mando de una autoridad civil. Eso fue una reforma constitucional. Y lo que hizo la Suprema Corte, que es un tribunal de control constitucional, fue decir, oigan, si querían eso, ¿por qué votaron otra cosa? No corresponde con lo que la ley dice. Insisto, es una ley que votó Morena. La segunda controversia importante, Eduardo, Juan, fue cuando la Suprema Corte dice, no puede el gobierno invocar temas de seguridad nacional para las obras emblemáticas. La seguridad nacional es un concepto que está muy acotado y no puedes decir el Tren Maya es de seguridad nacional, la refinería es de seguridad nacional, y por tanto reservamos información, por tanto postergamos la entrega de la documentación de impacto ambiental. Pero todo acaba siendo el ansia del presidente López Obrador de concentrar en sus manos más poder, de dejarle a su sucesora una presidencia mucho más fuerte y un poder judicial mucho más débil. Sí, totalmente. Hubo, Eduardo, un tercer tema de los que toca Luis, que tiene que ver con las reformas a la situación, al órgano electoral, que al final de cuentas ese plan B, la Corte también determinó que era absolutamente inconstitucional. Yo terminaría con un comentario. A mis amigos, justicia y gracia; para los enemigos, la ley a secas. Esta frase se la atribuyen a Juárez y el presidente la usa con bastante frecuencia. Bueno, porque soy admirador de Juárez. A ver, aquí hay un hecho, ya lo dijo Luis Miguel. No creo que nadie esté contento con la calidad del Poder Judicial que tenemos. Digamos, yo no voy a repelar mucho contra la actual Suprema Corte de Justicia, que ha tomado decisiones, en algunas estoy de acuerdo y en otras no, pero creo que los ministros se han estado rigiendo por lo que marca la ley y la Constitución. Creo que todos tenemos problemas con los tribunales inferiores, sean federales o los tribunales de los poderes judiciales de los estados. Hay corrupción, hay nepotismo, hay amiguismo, hay muchas deficiencias. También el presidente critica, y muchos criticamos, que por qué dejan salir a tal personaje o a otro. El problema no es, ¿sabes?, lo de los tribunales. El problema es de las fiscalías, tanto General de la República como las estatales, que no hacen bien su trabajo y no presentan un caso ante un juez que esté a prueba de balazos. Entonces, los abogados de los defendidos, de los que están defendiendo contra la fiscalía, encuentran un error en alguna acusación y de ahí se agarran, y al juez no le queda de otra que darle la razón a estas personas. Porque seamos realistas, en México no hay suficientes fiscales, no hay suficientes ministerios públicos, lo que ganan generalmente no es suficiente, los abogados de los privados generalmente ganan mucho dinero más que tienen.